Te quiero comentar un poco lo que es la historia. Lo dijiste muy bien en términos del espacio fiscal que no tenemos ahora. Muy cierto de que el monto que estamos dirigiendo hacia la parte de gasto de infraestructura estuvo subiendo a lo largo del tiempo. Anteriormente era alrededor del 1,8% del PIB, subió un poco más allá que el 2% del PIB. En este momento, incluso con el boom de gastos que hubo anteriormente, no voy a entrar ahí a ver si es sostenible o no, pero básicamente está en 3% del PIB en este momento. Veíamos, o todo el mundo ve, de que básicamente 3% del PIB es un número interesante comparado con el pasado, pero es un número absolutamente carente para las necesidades que tiene una economía que crece 4% en promedio. Y si a eso le sumamos lo que ya eran anteriormente los déficits de infraestructura, lógicamente era imposible realmente hacer toda la inversión de infraestructura que se necesita de tal manera a que equilibremos un poco más y le demos un motor de crecimiento a la economía, o por lo menos un motor de logística a una economía que va creciendo muy fuertemente. Ahora, depender única y exclusivamente del presupuesto no iba a ser posible. Mismo en su mejor momento, cuando se gastaba ese 2 punto algo por ciento del PIB en infraestructura, se llegó a la siguiente situación que me parecía un poco más razonable, en donde no el 100% de los gastos de capital estaban financiados con déficit, perdón, con deuda, sino era básicamente 50% era el superávit operativo que se tenía, el otro 50% era de endeudamiento, ¿verdad? Eso se destruye en la época de la pandemia, porque en la pandemia incluso gastos corrientes se llegan a ser financiados con endeudamiento, y nos encontramos en una situación difícil donde tenemos que normalizar la política fiscal, porque eso fue la clave de nuestro éxito. No podemos tirar por la borda lo que fue la clave de nuestro éxito, que es la parte de la responsabilidad macroeconómica, pero al mismo tiempo necesitábamos nosotros al mismo tiempo seguir apostando por gasto de infraestructura. Entonces era un balance bastante delicado, no es muy fácil, pero necesitábamos mostrar responsabilidad en ambas áreas. Entonces ahí es que empezamos a ver, bueno, qué otra manera nosotros vamos a empezar a financiar la infraestructura que necesitamos. Y lógicamente ahí se empezó a diseñar dos cuestiones. Primero, la cuestión de la renegociación con Itaipú. Eso ha hecho posible de que se quede, gracias al acuerdo que llegamos con los brasileros, aproximadamente, no solamente la parte de royalties y compensaciones, que eran alrededor de 650 millones, sino otros 650 millones, básicamente lo que era antes llamado gastos sociales, en donde básicamente más que gastos sociales, la mayor parte de eso van a ser gastos en infraestructura. No solamente en la construcción de hospitales, sino también, por ejemplo, en el fortalecimiento del sistema eléctrico de Paraguay, ¿verdad? Para que la ANDE no se siga endeudando, porque ya tiene un balance delicado en este momento. Entonces, parte de la infraestructura que el país necesita va a ser derivado de lo que es este acuerdo con Itaipú, que son 3 años, 650 millones, son casi 2.000 millones de dólares, es un monto enorme para lo que se tiene, y eso hay que gastarlo de manera transparente y de manera, digamos, bastante inteligente, porque si no vamos a seguir la misma historia de siempre, mucha plata y no vemos los resultados. Entonces esa era la segunda pata. La tercera pata era la ley de APP y la ley de llave en mano. O sea, no hay que olvidarse también la ley de llave en mano, que es interesante, aunque para mi gusto es bastante caro, porque el sector privado que consigue financiamiento para hacer la obra cuesta bastante más caro que un endeudamiento del Estado, y finalmente el Estado paga una vez entregada la obra. Es una alternativa, salió muy caro cuando se hizo la vía oceánica, y la idea ahí es utilizar para proyectos menores de 40 kilómetros, 30 kilómetros, porque de lo contrario no es sostenible financieramente. Tenemos el proyecto de la mano. Y de la parte de APP era justamente lo que dijiste, tenemos solamente un proyecto en andamiento. Entonces dijimos, bueno, acá hay algo que no está funcionando. ¿Qué es lo que no está funcionando? Y se empezó a hacer una revisión de la ley para ver cuáles eran las trancas que tenían la famosa ley de APP, ¿verdad? Que tenía
mucho éxito, muchos países de la región, pero en Paraguay no levantaba vuelo. Entonces empezamos a revisar y empezamos a encontrar algunas cuestiones que iban a ser fundamentales. Yo creo que la idea, o sea, hoy esta tarde me toca a mí inaugurar la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, y creo que acá hay varios exministros de Hacienda, ¿verdad?, de que están invitados y espero contar con ellos esta noche, ¿verdad?, porque ellos también son responsables del éxito que tiene Paraguay. Pero al hacer Ministerio de Hacienda, la ley de APP estaba diseñado para no dar luego plata. Teníamos una A grande, una P minúscula, fuente 5, y otra P grande, otra vez mayúscula, subrayado. O sea, era una alianza pública-privada, donde todo el esfuerzo finalmente iba sobre el sector privado, con lo cual muchas de las obras, que le respeto mucho a los ingenieros, pero son pésimos para hacer el impacto económico, no tenían el aporte que correspondía al Estado. El aporte que podía hacer el Estado en términos de la segunda P era muy pequeña, y eso no hacía viable, digamos, a muchas de las obras que estaban dispuestas. Y doy como ejemplo nomás, la concesión que tenía Tapeporá, que es un éxito de la Gran 7, en este momento le cuesta al Estado cero, no se pone nada por Tapeporá, todo se financia con peaje. Eso no estaba previsto inicialmente así. ¿Por qué? Porque estaba mal proyectado. Ruta 2 se sigue poniendo, ¿verdad? Pero creo que nadie de nosotros puede protestar por lo que es Ruta 2. Todos nos vamos contentos y pagamos el 15.000 o 17.000 para llegar hasta allá. Pero, digamos, se está poniendo menos de lo que se estimaba inicialmente. De nuevo, la ruta Samber ahora, que todo el mundo decía, ¿cómo van a meter por acá una ruta? Ahora está colapsado y estamos haciendo una adenda a la APP. Bueno, ese después le comento. Pero básicamente necesitamos fortalecer la segunda P para hacer viables proyectos que encima finalmente van a implicar menos plata para el Estado de lo previsto inicialmente. Entonces se flexibilizó esa parte financiera principalmente, y se flexibilizó también aquellas otras partes que hacen a iniciativa privada. Yo particularmente no creo en el Estado que sepa dónde meter, dónde hacer la obra y demás. A mí desde el 15 de agosto, el 16 de agosto ya me empezaron a llegar muchísimos proyectos que eran por iniciativa privada. Es decir, el Estado no puede saber dónde cree el sector privado que va a haber una buena oportunidad de negocios, y entonces va a poder hacer, digamos, una obra que implique cierta erogación del sector público, pero mucha erogación del sector privado que se va a ir recuperando con la parte de peajes. Entonces esa segunda pata, la parte de iniciativa privada, también fue flexibilizada, es mucho más fácil. Y finalmente, una cuestión que es muy importante. Anteriormente todos los proyectos de APP demoraban siglos, no años, siglos demoraba. ¿Por qué demoraba? Bueno, en primer lugar, por la constitución del Estado, en donde teníamos nosotros un Ministerio de Hacienda con parte de la responsabilidad y una Secretaría Técnica de Planificación con otra parte de la responsabilidad. Lógicamente ahora que somos el Ministerio de Economía y Finanzas, esas dos están en una misma unidad y lógicamente bajo una misma cabeza. Por tanto, me corresponde a mí y a mi equipo llevar adelante toda esa parte que se relaciona a la cuestión de APP. Entonces ese fue un cambio importante. Se quitaron muchas partes del proceso burocrático y se hizo mucho más fluido ahora la aprobación de APP. Voy a parar por ahí y para que hablen también los otros, pero creo que estamos ante una excelente oportunidad de que finalmente este instrumento funcione realmente acá en Paraguay.